Vos sembrás una semilla y el campo te presenta un desafío. Te pone a prueba. Vos querés ver cuánto rinde y el campo quiere ver cuánto rendís vos. NK te acompaña con sus productos, tecnología, asesoramiento y servicios. Y si la tecnología te facilita las cosas, no vas a trabajar menos, vas a producir más. Con el acompañamiento de NK, tu campo rinde. Y al cosechar los resultados, ya estás pensando en la próxima siembra. El campo te pone a prueba. Con NK, siempre rendís. Cuando tengo que tomar una decisión importante, elijo la confianza, en la vida y en el campo. Por eso, en esta campaña de maíz voy a elegir Don Mario, porque tiene la estabilidad que busco en un híbrido con la tecnología más avanzada. Porque con Don Mario siempre me fue bien. Y sé que voy a contar con un equipo que me acompañe pase lo que pase. Porque hay muchas cosas que se pueden comprar, pero la confianza no. En esta campaña empieza una nueva historia, y ya elegí con quién escribirla. Maíz Don Mario. Tenemos historia, tenemos futuro. Don Mario, innovar juntos rinde. En la inmensidad de nuestro suelo, ERCA es más que una empresa, es una familia unida por el amor al campo argentino. Porque entendemos que cada semilla sembrada es una esperanza y cada cosecha un sueño cumplido. Creemos en un mundo donde nuestro esfuerzo y sacrificio son los valores esenciales para sembrar un mejor futuro para todos. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Buenos días. Antes que nada, gracias a la organización de este congreso, especialmente a todos los que nos han ayudado y también a Tino de Rossi por la invitación. Es un placer estar acá, al lado de estas profesionales, una coterránea oriunda de Balcarce. Me encontré felizmente gracias a este congreso, que ahora está en Tucumán, y por acá otra coterránea, porque ahora vivo en Córdoba, así que ahora me hago el cordobés, pero todavía no se me pegó el acento. Así que un placer estar acá, otra vez el achaparramiento del maíz sobrevolando otro panel, como es este. En este caso, tenemos acá a Laura y Daniela, que nos van a contar un poco las experiencias que han tenido con esta enfermedad, siguiéndola, evaluándola, adoptando metodologías en un tiempo bastante acotado, la verdad, también hay que decirlo. Entonces, súper importante sus enfoques, sus diversos enfoques también. Recién lo hablábamos, el trabajo colaborativo que tuvieron que organizar, que articular para llevar adelante todos estos ensayos y todas estas experiencias que nos van a contar. Así que, por mi lado, las escucho yo a ustedes ahora. Hola, antes que nada también agradecer la invitación para contar la experiencia, que si bien uno está acá hablando y contando lo que pasó o lo que hicimos, es el trabajo de un montón de gente dentro del movimiento CREA. Todos saben que los grupos o las regiones siguen macroparcelas de genotipo donde evalúan materiales. En el caso del NOA están relacionadas más que nada también a un trabajo que venimos realizando hace 5 años, que son los módulos de maíz, donde tratamos de, además de medir genética, evaluar otras variables que afectan el rendimiento del cultivo. Porque no hay que olvidar
también la fertilidad, como dijo recién Fernando, y otro tipo de variables para nosotros es muy importante el agua. Ni hablar. Para nosotros es fundamental. Para todos. Así que seguir el movimiento del agua, la dinámica del agua dentro del cultivo es algo que también lo venimos haciendo y venimos juntando de algún modo datos que nos permiten ir limpiando las variables que más afectan el cultivo de maíz. Bueno, vamos a arrancar con lo que tenemos para hoy, la chicharrita nuevamente, espero no aburrirlos. Y bueno, cualquier cosa después seguimos con las preguntas. Adelante. Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver dónde se localizan las macroparcelas de maíz, como les conté, siguiendo lo que son los módulos de maíz del cultivo dentro del movimiento. Y bien, van a ver sitios que están en la zona más al norte, en Metán, sur de Salta, hasta sitios que están en la zona de La Cocha, que es el sur de Tucumán. De algún modo los pinto de 3 colores que representan básicamente el rendimiento promedio que tuvo cada una de esas macro en la región. Entonces la zona del norte la pinto en verde, porque tiene un rendimiento bastante normal, 8.400 kilos promedio. La zona amarilla está entre 7.000 kilos y 4.000 y pico de kilos. Y la zona sur que está en 1.880 kilos, que como ustedes saben, la zona sur corresponde a La Cocha, que es donde se realizan los maíz de primavera. Entonces ahí pueden ver un poco el impacto que fue en el rendimiento promedio de todos los materiales. Además pueden ver que todas las macroparcelas de maíz están realizadas sobre cultivos de invierno, trigo, garbanzo, cultivos de servicio, y además las macro están sembradas, lo mismo que los módulos, dentro de una fecha de siembra que nosotros establecemos como la mejor fecha de siembra para la región, que es en el primer decenio de enero, entre el 1 y el 10 de enero. Porque cuando hablamos de una de las pautas de manejo de chicharrita y decimos adelantar fecha de siembra, vuelvo a que no tenemos que olvidar todo lo que aprendimos, y para nosotros adelantar fecha de siembra significa que el periodo crítico va a caer con temperaturas críticas para el cultivo y vamos a perder también rendimiento. Entonces no es adelantar fecha de siembra, es concentrar fechas de siembra, y después lo vamos a seguir viendo. Laura, perdóname, tamaño de esas macroparcelas. Y las para que tenemos una idea. Bien, en el caso de estas macro que les voy a hablar, tienen 30 materiales, de los cuales de la red son 19. Más o menos tienen, de acuerdo a cada, algunos sitios tienen 10 líneas por híbrido, algunos tienen 8, no menos, y un largo entre 250 a 300 metros cada uno de los híbridos. Perfecto. Dentro, como les conté, dentro de todo lo que venimos realizando en maíz, siempre seguimos las estaciones meteorológicas. Para nosotros es importante ver lluvia, temperatura, radiación, humedad relativa y todo lo que podamos sacarle de jugo a esa información. Un poco les cuento cómo se dieron las lluvias, porque a veces estamos hablando mucho de si fue efecto de lluvia o efecto de chicharrita. Por eso les quiero contar qué humedad tuvimos acumulada dentro de los perfiles. La siembra de maíz arrancó con perfiles muy buenos, arrancamos muy bien la siembra fue acotada, a diferencia de otras campañas que en región la fecha de siembra se extiende porque necesitamos los pulsos de lluvia para avanzar. Entonces esta campaña fue de siembras concentradas, con buena humedad al inicio. Hubo un bache de precipitaciones entre el 10 de enero y el 10 de febrero, que lo pueden ver ahí graficado. Y después ven un acumulado muy interesante, en amarillo yo les muestro La Cocha, que es el punto de los 1800, para que no se lo olviden. Y arriba ven qué pasó en Antillas y en Rapelli. Rapelli, dentro de lo que es la zona este, una de las macro que menos rendimiento tuvo. Y ahí lo que ven es la medición de los perfiles al inicio de un periodo crítico, hasta los 2 metros. Eso suma todos los datos de todos los sitios, que son 12 puntos por sitio que seguimos en cada uno de los sitios. Y es un promedio de toda la data para que ustedes puedan ver que no estábamos tan mal de humedad. Y acá vemos temperatura. Son las dos cosas que voy a mostrar porque tengo muy poquito tiempo, pero temperaturas máximas. Van a ver en puntitos la histórica y con línea sólida lo que es la de esta campaña. Las máximas fueron bastante normales, las mínimas un poquito por encima de lo que es lo histórico.
Y dentro de el número de días con temperatura sobre encima de 35 grados, en la época de floración estamos con 6-8 días. Evaluaciones en macroparcela. ¿Cómo evaluamos? La verdad que gracias a Dios teníamos el equipo de la estación experimental, ahí está el Flaco y Ale, que siempre estuvieron a la par nuestra para ayudarnos. Nosotros, sin querer queriendo, teníamos un convenio con la estación experimental, justo previa a sembrar, a arrancar con todos los ensayos de maíz que se venían dando porque había algunas alertas de achaparramiento en región, pero nunca nos imaginábamos que nos iba a pasar todo lo que nos pasó. Y la verdad que estar acompañada de los chicos, hicimos un gran equipo y íbamos inventando al andar mucho. Bueno, las evaluaciones de las macro, seguimos lo que los chicos nos proponían, que era evaluar la severidad en espiga. Lo hicimos en vegetativo, pero la verdad que las plantas decaían semanalmente muchísimo, así que vimos que no tenía mucho sentido y fuimos a espiga y a espiga en R6. Evaluábamos por híbrido 60 espigas, hacíamos tres estaciones donde levantábamos espiga y evaluábamos las 60 espigas. Todo el trabajo fue acompañado por gente del campo, de los grupos CREA, que tenían su macroparcela, y también por pasantes, y ahí una rubiecita chiquitita que es Sonia Torino, que trabaja para la firma Pioneer. Todas estas macros se realizan con el esfuerzo de muchísima gente, incluida los semilleros y también las empresas de fertilizantes. Así que siempre voy a dejar de nombrar a alguien, pero pido disculpas, pero soy súper agradecida del trabajo de todos y del cariño que le tienen también a todo este trabajo. Bueno, hicimos entonces esas estaciones, tomamos las espigas, las evaluamos, las dividimos en cuántas espigas teníamos como normales, cuántas espigas teníamos como leve, cuánto con daño moderado y cuánto con daño severo. Y hago un poco de detalle en el severo, que era aquella espiga más fácil de clasificar porque era la que considerábamos que no se iba a cosechar. Y acá podemos ver los primeros resultados, todos tenían fotos, o sea que si no tengo tiempo, pero tienen millones de fotos, así que si necesitan algunas fotos se los puedo pasar. Todas tienen su fotito en cada uno de los sitios, todos los híbridos, y ahí lo que pueden ver es un promedio de todas las espigas evaluadas en cada una de las regiones, arrancando por la zona de la cocha, terminando en metalo. En este caso están ordenadas por el porcentaje de grado severo. Van a ver que van de 59% en la zona de la cocha y de un 3% en la zona de metam. Y abajo, para dejarlo un poquito más claro, les grafiqué el rendimiento general de la macroparcela para que ustedes vean cómo iba acompañando el daño en cada uno de los sitios. Acá lo ven por híbridos, todos los híbridos fueron evaluados, son 30 híbridos. Esta evaluación de espigas se realizó en los materiales que estaban dentro de la red y de los que eran de semillero. Todo se evaluaba porque era dato que nos servía para tomar decisiones después. Y acá vemos el rendimiento por híbrido, pero promedio de todas las parcelas, que fueron de 6.600 a 4.300 kilos aproximadamente. Arriba van a ver los rendimientos, por supuesto, de la zona de metán, y abajo en colorado los rendimientos más de la cocha, ¿no? Entonces pueden ver que hay híbridos que van de 0 a 9.000 kilos. Y abajo les hago lo que hicimos nosotros con el grado severo, que era el que más correlacionaba con rendimiento y tiene que ver porque era el que cuando nosotros hacíamos la evaluación más subjetiva era como que el más seguro estábamos de que no íbamos a cosechar. Lo correlacionamos con rendimiento y correlacionado bárbaro, entonces hicimos un modelo de regresión con todos esos puntos y lo que nos da es que estamos perdiendo 87 kilos por cada valor, por cada unidad de % de grado severo que estamos evaluando. Eso nos sirve a nosotros porque tendríamos que tener alguna relación. La gente, por ahí para el académico no sirve, pero el productor necesita hacer estimación de cosecha antes de la cosecha. Para nosotros es muy importante ese dato, entonces necesitábamos ver algo para después laburarlo el año próximo cuando tengamos que hacer estimaciones. Para nosotros era un valor interesante.
Y ahora lo que les voy a mostrar son 2 casos nomás a manera de ejemplo, porque son casos que tenían las trampas a la par, que una es esta macroparcela de la zona de Izcallacu, de la zona este. Esto ya lo han visto porque lo presentó ayer Augusto, pero es la dinámica poblacional. Esta macro tuvo puestas las trampas al inicio y al final de la macro, estaban pegadas, las veía cada vez que iba a haber un material, veía la trampa. Se puso un poquitito después de la siembra, pero pueden ver que todo enero tiene 2 dálvulus por trampa, y después en febrero comienza ese número a hacerse cada vez más grande. El maíz ya estaba sembrado, pero en febrero, por ejemplo, el 3 tenemos 5 dálvulus, después vamos a 10, después vamos a 40 y después llegamos a 132. Nunca hicimos nada. No hicimos nada porque supuestamente habíamos pasado el periodo crítico. Entonces dijimos, no, ya no hay que hacer nada. Está Augusto y me hace. Nosotros decíamos, no, ya está. Además que, chicos, 40 contra 200 y pico que teníamos en la cocha, realmente creíamos que eran pocas, no sabíamos. Entonces, esto lo que quiero contar es que había... ¿no? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? ¿no? Claro, cuánto es mucho, todavía no lo sabemos, ¿no? Cuánto es mucho, cuánto es poco, pero sí quiero decirles que todo esto era un aprendizaje al andar. Hoy lo miramos y decimos, che, teníamos 20 y no hicimos nada. Bueno, no hicimos nada. Además no hicimos nada porque nosotros creíamos que habíamos superado el periodo, digamos, ya estábamos en B8 y dijimos, ya está, ya pasó todo, que vengan todas. Es más, pensábamos, che, ¿qué nos pasará el año que viene si nos pasa lo mismo que la cocha? Creíamos que estábamos salvados. Un horror, pero bueno, eso es un gran aprendizaje. Y ustedes van a ver acá que la punta, viste, es como muy exponencial, porque bueno, han caído todos los dálvulos que venían del sur y bueno. Y con esa situación de presión de dálvulo, ustedes pueden ver los rendimientos. El rendimiento de promedio de la parcela es de 6.500 y hay diferencia de comportamiento de los materiales, ¿no? Tenemos materiales que están en 7.700 kilos y materiales que están en 4.100 kilos. Entonces, como conclusión, en una zona donde apareció después la población de dálvulo, es posible conseguir rendimientos que de algún modo cubren los costos del cultivo de maíz. ¿Qué pasó en la cocha? La cocha, bueno, teníamos trampas de más tiempo, son las trampas que corresponden a los saltos, están un poquitito más lejos que la cocha, la situación fue más crítica lo que pasó en la cocha, pero teníamos mucha población desde el inicio del cultivo, por supuesto, porque están los maíces primaverales, y bueno, los resultados son los que ya les comenté. Ahí lo que también pueden ver, y lo puse también, son datos que son datos de la estación experimental en el convenio que firmó junto con la región NOA, que fuimos trabajando durante toda esta campaña, y son los datos de infectivos dentro de la población de dálvulos que había, y pueden ver la evolución, ¿no? Septiembre 3,3% de infectivos, a febrero 45% de infectivos, es decir, que nos cayeron en el este todos los dálvulos del sur y muy infectados para que lo vean. Y esto es la cocha, los rendimientos de la cocha lo pueden ver ahí, el promedio 1880, hay materiales, por supuesto, hay diferencia de materiales, de comportamiento de materiales, pero ninguno de los materiales puede cubrir los costos del cultivo y eso es lo más importante para destacar acá. Ahí le había dejado 2 materiales, perdón, vuelvo para atrás 2 segunditos, pero bueno, ya está, paso a las conclusiones, pero había dejado... Para abajo, acá, acá. Ahí está. Nada, pero era una tonterita, pero le quiero mostrar. Acá le había marcado 2 con un color diferente, que son los mismos 2 que están acá, para que vea que, bueno, pueden rendir muy lindo en una zona de presión moderada, pero cuando lo llevas a una presión extrema, ese genotipo no funciona, digamos. Entonces, de algún modo verlo. Y algunas consideraciones finales, un poco despejar el clima. El clima no fue una campaña mala para el NOA, por lo menos para esta zona del NOA, que es donde están las macroparcelas. Puede haber algo de efecto de las temperaturas mínimas elevadas, que acortando alguna fase del ciclo del cultivo, pero la verdad que vemos claramente que fue piroplasma el que hizo la mayor parte del lío.
Las evaluaciones de síntoma de achaparramiento las vemos muy importantes en espiga y en R6, a partir de R6. Y sobre todo hago mucho hincapié en evaluar espigas con un grado de severidad elevado, ¿no? Las otras se mezclan un poquitito. En localidades donde la presión del vector fue media y su aparición fue tardía, podemos identificar materiales de mejor comportamiento, lo dije recién, y en localidades donde la presión fue alta, la verdad que es muy difícil evaluar algún genotipo de los que hay presente. Por lo tanto, la genética es uno de los pilares del manejo del achaparramiento, pero no es de manera aislada. Para eso es necesario acompañar con otras medidas, y CREA Región NOA, antes de la cosecha, comenzó a trabajar en difusión, unida a otras entidades, tratando de resaltar las medidas que eran necesarias para poder sostener el cultivo de maíz dentro de la región. Para nosotros el maíz es fundamental en los sistemas, no entra una soja sin un maíz, un poroto sin un maíz, es muy importante el cultivo por lo que aporta de carbono al suelo, lo hablamos en el panel inicial, y porque también aporta cobertura, y esos baches de humedad que vimos en la primera diapositiva de lluvia y que se dan frecuentemente todos los años, la verdad que el maíz es el cultivo que nos permite tolerar esos baches de humedad, por lo tanto, hídricos y térmicos, se juntan los dos. Entonces, sin maíz es difícil pensar eso responde a una gran pregunta, ¿no? En la zona, digo, ¿hacer sí. o no maíz? Está clara Entonces, la sí. respuesta. Y bueno, voy a hacer un poquito de hincapié en estas recomendaciones, pensar en el vacío sanitario por lo menos 90 días antes de la siembra, en el control permanente de plantas guachas, estamos en un momento clave, en el monitoreo de la población, lo estamos haciendo junto con la red, elegir híbridos menos susceptibles de lo que tenemos, concentración de fecha de siembra, eso es muy importante también. Y bueno, y también entender que o nos salvamos todos o no se salva nadie, y que tenemos que aprender ahora a ser cada vez más colaborativos en todo eso, que nadie se va a salvar solo de esta problemática. Y por último, un afectito de todos los que colaboran, de todos los que están siempre, y bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, bárbaro. Muy bien. Gracias, Laura. Súper claro, súper claro. Por ahí me guardo las preguntas que tengo más de las que te dije que te iba a hacer. Muy buena la presentación. Y bueno, ahora vamos a ir con la local. Daniela, te escuchamos. Dale, gracias. Gracias, Laura y Nacho. Bueno, ahora venimos más nos acercamos a estos pagos. Pasa. Bajamos unos 500 kilómetros y unos 500 milímetros más o menos, lamentablemente para nuestra zona. Y como les contaba Laura, la red de ensayos comparativos de rendimiento dentro de CREA tiene como objetivo analizar casualmente cómo se comportan los distintos genotipos en los ambientes que estamos evaluando. Y al igual que Laura, nosotros veníamos ya también trabajando interdisciplinariamente con el laboratorio de fitopatología de la cátedra de fitopatología, de la Universidad Católica de Córdoba, hace más de 9 años, evaluando con ellos el perfil sanitario de los híbridos, en ese momento con foco en tizón y en roya, pero bueno, de alguna manera eso nos permitió también trabajar de otra manera y adecuar rápido un protocolo para evaluar este año la chicharrita y el complejo de enfermedades asociadas. Los sitios están principalmente ubicados en el centro norte de la provincia de Córdoba y están desde la ruta 19 hacia el norte, siendo los más extremos Villa María de Río Seco y Eufrasiolosa. Y quería destacar también que tenemos 2 sitios, uno en el campo de Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba y también en el campo de Capilla de los Remedios de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene que ver con esto también del trabajo interdisciplinario, ¿sí? También compartimos un sitio con la regional de APRESID y con el grupo Río Seco. Como verán, Hola, ahí está. Como verán, las fechas de siembra son las fechas de siembra que normalmente tenemos en este rango que tenemos en nuestra zona, desde la primera semana de diciembre y hasta la primera semana de enero. Realmente está justo él.
Y bueno, lo que este año le pusimos mucho hincapié fue entender qué pasó con el clima, porque a diferencia por ahí de Laura y de su zona donde tuvo un registro pluviométrico más alto, nosotros tuvimos una campaña con una dispersión de lluvia un poco aleatoria y además condiciones de temperaturas y de heliofanía bastante particulares, y además hicimos un esfuerzo en analizar el clima porque estábamos un poco cegados y con un foco muy fuerte sobre el complejo de achaparramiento, y tratamos de hacer un estudio un poco más hondo de lo que nos pasó desde el factor abiótico para tratar de ver a qué le atribuíamos a cada cosa. Entonces, respecto a la humedad inicial, en general en los sitios arrancamos con un buen recarga del perfil, salvo en los dos campos de las universidades que arrancamos con un perfil bastante seco, de menos de 100 milímetros de agua útil acumulada, y luego podemos ver cómo se fueron dando y acumulando las lluvias de diciembre, enero y febrero. En febrero en general estábamos atravesando en la mayoría de los sitios el periodo crítico y llevábamos alrededor de más de 300 milímetros acumulados de lluvia. Y como pueden ver en la barra más oscura, azul, fueron las lluvias del mes de marzo, que todos recordarán que marzo en general fue un mes de mucha nubosidad, pero poco registro de lluvia en general en nuestra zona. Y así ven en heliofanía, para el mes de marzo, esto es información del Servicio Meteorológico Nacional para la localidad de Córdoba, en la estación que está en el aeropuerto, y para la localidad de Pilar, donde vemos que ese marzo marcó muy poca heliofanía. Es ya normal que vaya decayendo las horas de luz y la intensidad lumínica, pero realmente la nubosidad hizo que hubiera una marcada reducción en la heliofanía acumulada en las horas de luz acumuladas en esos meses, en abril y en marzo, respecto al promedio de los últimos 15 años. Y acá está la marcha de las temperaturas también, donde en los periodos críticos y en el llenado tuvimos algunos días, en general en promedio entre 4 y 5 días, de temperaturas arriba de 35 grados en la mayoría de las localidades, y luego en el llenado entre 5 y 7 días por encima de los 35 grados. Espérenme que ahí está. Bueno, y este es el promedio obtenido de Rindes, y viendo un poco lo que mostraba Laura, estuvimos explorando un rango de rendimientos parecidos de alguna manera, y observamos que hay desde el estudio estadístico de los sitios, podemos encontrar 4 o 5 grupos, ¿sí? Tenemos un grupo de sitios donde tuvimos rendimientos arriba de los 7.500 kilos, luego un grupo de sitios entre 5.800 y 4.900 kilos, y luego ya el grupo de los 3 sitios que tuvieron rendimientos por debajo de los 3.000 kilos, y estos 3 sitios son los sitios que están más al norte dentro de nuestra red. ¿Y qué pasó con los híbridos? Bueno, lo primero que analizamos fue que cuando analizamos todo el set de datos de estos sitios para estos híbridos, encontramos desde la estadística que no se diferenciaban mucho entre sí los híbridos, sino que el 60% de los híbridos no tenían diferencias entre sí, que es el grupo marcado en celeste con la letra B. Luego sí hay un híbrido solo que quedó desde el análisis estadístico superior al resto, y hay después, eran 37 híbridos en total, hay luego 15 híbridos que tampoco tienen diferencia entre sí, que están dentro del sector C. Pero bueno, esto es analizado de alguna manera desde qué pasó desde lo ambiental, abiótico, y desde el RINDE, pero como les contábamos, ya veníamos trabajando con la cátedra de fitopatología en un protocolo para evaluación de enfermedades. Como les contaba, era con foco en tizón y en roya, pero sobre la marcha y el haber estado trabajando con ellos nos permitió rápidamente trabajar sobre el protocolo que estuvieron revisando y perfeccionando la gente de la cátedra, y también con la supervisión de María de la Paz, y empezamos a aplicar esta escala para la determinación de los grados de severidad y también de daño en espiga, como les contaba Laura, también con algunas limitaciones, Laura, para evaluarlo, porque eran al tacto en espigas que estaban en R4, y como vos decís, no era tan fácil de evaluar en esa distancia. Pero bueno, nosotros estábamos evaluando una sintomatología que estábamos asociando a una enfermedad
Y lo que quisimos hacer primero y mostrarles ahora fue que confirmamos que efectivamente estábamos evaluando una sintomatología y que encontramos a las muestras que nosotros retiramos con estos síntomas la presencia de estos patógenos. Y en 9 muestras que remitimos al IPAVE, donde se hizo la determinación de fitoplasma, espiroplasma y virus del rayado fino, encontramos que el 100% de las muestras, fueron 9, dieron positivas a fitoplasma. Y luego, dentro de esas muestras, también hubieron 2 que dieron positivas a el virus del rayado fino y 3 que dieron también positivos a espiroplasma. O sea que de alguna manera estábamos evaluando una sintomatología y el patógeno en estas muestras estaba presente. Esto es lo que queríamos remarcar, la cantidad de muestras también como en el caso de Laura. Nosotros lo que hicimos ahí, a diferencia de Laura, pero en definitiva estamos trabajando sobre un grupo de número de plantas también muy elevado, fue hacerle a los 37 híbridos 2 estaciones de muestreos de 25 plantas cada uno. Entonces, cada híbrido en cada uno de los sitios, y acá hay representados 6 sitios del ensayo, de los ensayos, le hicimos esa cantidad de muestras. O sea, estamos hablando de 1.500, 1.800, 1.300 plantas evaluadas por sitio, donde evaluamos la presencia o no de sintomatología. Y vemos que, salvo Sinzacate, que es una localidad que está cerca de Jesús María, sobre la Ruta 9, y el campo está ubicado hacia el oeste, es decir, hacia pie de sierra, y fue sembrado los primeros días de diciembre, que tuvo una incidencia del 68%, en el resto estamos hablando de incidencias de arriba del 87%, 98%, 94%, es decir, que veíamos una presencia de la enfermedad muy generalizada. Y acá evaluamos cómo en cada uno de los sitios veíamos, al igual que como mostraba Laura, distintos niveles de severidad, y vemos que los sitios más afectados son Villa María de Río Seco y Eufrasio Loza para severidad, donde el grado 6 de severidad indica una planta que tiene una muerte anticipada. Nosotros encontramos que en Eufrasio Loza, al momento de la evaluación, el 40% de las plantas ya mostraba una muerte anticipada. Y en Villa María de Río Seco un 20% de las plantas. Y luego en este daño en espiga, en R4, estimado visualmente y al tacto, encontrábamos también que en estas localidades, en Eufrasio Loza y Villa María de Río Seco, teníamos más del 50% de plantas con un daño en escala 3. Que el daño en escala 3, nosotros en la escala que utilizamos, que es la de Ponzo, indica una espiga que tiene una reducción de más del 60% de su producción. O sea, eran espigas que realmente tenían una producción muy baja. Esto también lo hicimos, lógicamente, híbrido por híbrido, y así encontramos algunas diferencias. Quiero aclarar que todos estos eran materiales templados, y encontramos algunos híbridos que manifestaban también unos niveles de sintomatología bajos en la escala y en el porcentaje de planta que nos manifestaban, y en cambio había otros híbridos, como por ejemplo el de La Punta, que tenía más del 40% de las plantas con plantas manifestando síntomas en escala de grado 6. Igualmente para el daño en espiga, en R4, a través de los distintos híbridos, fuimos viendo cómo cada uno manifestaba esta sintomatología y distintos niveles de daño, interactuando, ¿no? Por supuesto, entre todo lo que era el ambiente del sitio y el ambiente abiótico. Ahí cabe destacar, Laura, que para nosotros esto era muy nuevo y no teníamos este año ninguna trampa, solamente podíamos ver que había una gran abundancia. No sabemos cuándo ni en qué cantidad empezó a estar presente la plaga, pero sí que en todos los sitios hubo, principalmente hacia las siembras más tardías, una presencia importante de chicharrita. Y al igual que ustedes, en R6 sacamos de 2 sitios las espigas de 50 plantas, hicimos esta segregación. En nuestro caso, que era para nosotros muy difícil hacer esa determinación y esa escala visual, porque manifiesta rangos como muy amplios, lo hicimos pesando, sacamos las espigas y tratamos de determinar aquellas que no tenían daño y dijimos, bueno, estas son las espigas que no tienen pérdida de rinde, y a partir de eso y del peso que tenía esa espiga entera, hicimos un rango de pesos. Supónganse una espiga de 180 gramos, promedio, una espiga completa con marlo, era una espiga sin daño, y luego la escala propone de 1 a 20% de pérdida de la producción de esa espiga. La escala que sigue es del 20 al 60 y después luego una pérdida del 60 y hasta el 100. Entonces las espigas que tenían una pérdida del 60 y hasta el 100% de su producción eran espigas que pesaban menos de 80, 90 gramos.
Bueno, y como decía Laura, el material fotográfico es muy contundente y están hechos para 2 sitios. Y ahí podemos ver cómo algunos híbridos tenían muchas espigas en grado 3 y otros híbridos no. Y también ahí en las fotos se puede ver si estaban afectados tanto el número de granos como el número de hileras, o si veíamos una espiga que estaba completa, pero que se aprecia que es una espiga flaca, digamos, o es una espiga muy, muy angosta y con bajo llenado. Entonces, cuando empezamos a analizar también estas regresiones entre la sintomatología observada y el rendimiento, observamos, al igual que en el norte, una correlación negativa, un ajuste negativo, donde vemos que al aumento de la severidad y del daño en espiga, el RINDE lógicamente cae. Pero no les marcamos la regresión ni la línea, sino lo que queríamos mostrarle era la dispersión de datos. Cada colorcito indica una localidad, y como pueden ver, hay localidades, por ejemplo, en el gráfico de severidad por RINDE, en los puntitos amarillos. En ese sitio observamos nosotros severidades del 0 y hasta de grado 3. Y sin embargo, si ustedes pueden ver, el rendimiento se mueve de manera lateral, ¿sí? Igualmente que los puntitos azules oscuros, donde tenemos severidades del 1,5 y hasta el 6, y ahí sí el rendimiento tiene un ajuste levemente negativo. ¿Qué queremos marcar con esto? Que a veces estas determinaciones tienen ajuste, pero cuando uno entra por localidad y por sitio, y en cada sitio interactúa distinto la genética con las condiciones bióticas y abióticas, también hay un rango de manifestación de la enfermedad, y eso impactó diferente en el RINDE alcanzado de cada parcela. Bueno, ¿y cómo integramos todo esto? Es un montón de información, y la primera duda que surgía cuando intercambiábamos con los especialistas del laboratorio de fitopatología era: ¿podemos tener una manifestación de sintomatología? ¿Podemos tener alta severidad o no? ¿Y cómo eso se traduce luego en RINDE? Entonces, bueno, hicimos este grafiquito de araña donde los híbridos están ordenados de manera creciente en el sentido horario. La línea azul, verde, acá estoy verde, es el rendimiento. Luego la amarilla es la severidad observada promedio para esos sitios, para ese híbrido, en las condiciones evaluadas en 6 sitios. Luego la línea violeta es el daño en R6 y la línea azul es el daño que nosotros evaluamos en espiga en R4. Y así podemos ver cómo hay híbridos, si nos vamos a los que rindieron por encima del promedio, es decir, en el cuarto de la izquierda, en la mitad de la izquierda, vemos cómo hay híbridos que, por ejemplo, ahí se ve el Brevan 8472, marcó mucha sintomatología arriba del promedio, que el promedio fue 2,5, y ahí tenemos casi 3, arriba de 3, y sin embargo su rendimiento fue superior al promedio. Y así hay otros híbridos que también interactúan distinto, o que marcan alta sintomatología y no pasó lo mismo con el rendimiento, no hubo tanta caída, o al revés. Entonces fue una manera de integrar toda esta información que teníamos y de entender cómo cada uno de los híbridos, en las condiciones evaluadas, por supuesto, fueron manifestando distintas sintomatología en espiga, o daño en espiga, y sintomatología en planta, y luego qué pasó con el rendimiento de cada uno de esos híbridos. Quiero destacar, como decía Laura, si nosotros analizamos la mitad de la derecha, son los híbridos que superaron los 5.000 kilos, y son los híbridos que de alguna manera hubieran cubierto los costos directos del cultivo. O sea que en los ambientes evaluados hubo híbridos que estuvieron por arriba de los 5.000 kilos. Para nosotros el gran aprendizaje de este año es cómo este trabajo interdisciplinario, y el haber venido ya con el trabajo histórico, con las instituciones, y el intercambio entre los miembros CREA, que es uno de los valores del movimiento, intercambiar las experiencias para generar conocimiento, intercambiar con los asesores y con las instituciones, fue lo que de alguna manera nos permitió analizar todo esto. Estamos trabajando también con colegas de la experimental de Manfredi para entender el ambiente, con Claudia Vega y con Fede Ogando, que nos dieron una mano para poder de alguna manera caracterizar este ambiente desde lo abiótico, porque estábamos como muy cegados, insisto con esto en lo de Chicharrita, y bueno, le queríamos realmente poner un poco de luz al análisis, así que trabajamos con ellos y entendimos que desde lo abiótico la calidad ambiental fue marcadamente inferior a las campañas anteriores. Principalmente entendemos, y en eso estamos ahora profundizando un poco más, que gran parte fue la radiación
las altas temperaturas de marzo acortando un poco las etapas, baja oferta lumínica ya de por sí por fechas tardías, pero exacerbado por estos periodos largos de alta nubosidad, mucho ruido y pocas nueces, porque mucha nubosidad, pero sin tener las lluvias que estábamos por ahí esperando, y marzo fue muy seco en general. Y bueno, el otro gran aprendizaje, y viendo lo que estaban ustedes haciendo en el norte, Laura, y yo le decía a ella que por favor mostrara todos esos datos de las trampas y cómo les había ido a ellos con los rendimientos, porque bueno, nosotros este año estamos formando parte de la red de trampas con INTA, APSE, CREA y APRESID y Estación Expo Colombres y un montón de instituciones y organizaciones más. Las trampas están colocadas en los sitios donde van a estar los ensayos comparativos de rendimiento para seguir generando información y poder entender qué es lo que estamos viendo y de alguna manera poder explicar un poco más lo que nos está pasando. Muchas gracias. Perfecto. Un aplauso, Daniela. Excelente. Excelente. Cuánto trabajo, ¿no? Detrás de todo esto, las dos presentaciones, la verdad que las felicito. Han hecho un trabajo y en tiempo récord, básicamente, porque hay mucho protocolo, implementación de protocolos, que por ahí a veces uno no está familiarizado. Así que bueno, les felicito, la verdad, impresionante. Y en este sentido, bueno, me quedo con algo que dijiste por ahí al final de tu presentación, Laura, esto de cómo evaluamos los híbridos, ¿no? Es un tema, ha sido un tema y es la pregunta que se están haciendo los productores, asesores, ¿qué pasa con los híbridos, ¿no? De cara a la nueva campaña? Y la importancia de cómo fueron evaluados, en qué contexto se evalúan esos híbridos. Y bueno, por sus presentaciones hemos visto que el contexto es todo, ¿no? Por esa respuesta o falta de respuesta muchas veces en contextos de mucha presión de enfermedad de los híbridos, que no se comporta tan contrastantes como por ahí cuando no hay tanta presión de enfermedad en otras zonas. En líneas generales, preguntarles y destacar, preguntarles para destacar en realidad en este trabajo colaborativo que han hecho, que es realmente muy importante para las dos regiones, cuáles han sido las limitantes y las cosas a favor para que esto se dé. En líneas generales, me pueden contestar las dos, si quieren. Primero una, segundo la otra. Para mí la limitante es que no estábamos preparados, digamos. Fue mucha improvisación, es mucho más fácil adelantarse a los problemas, pero la verdad que, les cuento, en el NOA hicimos una capacitación de espiroplasma, me acuerdo, en agosto del año pasado en Las Jitas, ya entendiendo que había algo de lío en la región. Firmamos un convenio de trabajo con la estación experimental, o sea, CREA Región NOA firmó un convenio de trabajo con la estación experimental previo a la campaña, pensando en que había que empezar a trabajar, pero nadie se imaginó que iba a venir semejante ola. Eso viene del Congreso de Asesores de surfear la ola, nos llegó puesta acá la ola. La verdad que sí. Yo creo que no estar preparados, bueno, nos hizo ingeniar, obviamente se generó información valiosa y demás, pero es mucho más interesante agarrar los problemas de manera anticipada, estar ordenado, que bueno, salir a... Gracias a Dios veníamos trabajando como región. Eso es una fortaleza, venir trabajando como región hace 5 años en el cultivo de maíz, entendiendo la importancia que tenía el cultivo, entendiendo que podíamos avanzar mucho más en rendimiento de maíz que en rendimiento de soja en la región. Entonces, que eso fue un gran impulso y no quiero dejar de nombrar, yo tenía un profesor en el área que era Sergio Ward, un día va a una reunión del CREA San Patricio y nos dice: ustedes están queriendo explicar el rendimiento con 2 variables, pónganse a medir, el dato es barato, me dijo Sergio en ese momento, el dato es barato, pónganse a laburar un poquito así, nos dijo en ese momento, y fue como arrancaron los módulos del CREA San Patricio, ¿no? Tratando de sumar variables que hacían al manejo de cultivo, calidad de siembra, humedad inicial, nutrición, todo lo que dijo Fernando hoy. Pero bueno, eso fue una ventaja.
Fue una ventaja desde el punto de vista de que estábamos trabajando en maíz y de que teníamos un equipo de trabajo en maíz que estaba conformado no solo por los productores, sino también por los semilleros y por las empresas de fertilizante. Estar vinculado a la cadena nos permitió, de algún modo, ir solventando esta olita, digamos, no por no decirlo, pero realmente el estar vinculado, el estar laburando, de algún modo, es lo que nos permitió avanzar. Tener un equipo consolidado con el mismo objetivo, digamos. Los semilleros con muchísimo respeto entre sí, así que la verdad que eso lo valoro y lo pongo allá arriba. Excelente, Laura. Tendrás algunos puntos en comunes seguramente. No, seguramente es como dice Laura, para nosotros fue una ventaja, Nacho, haber venido trabajando con los especialistas, este trabajo interdisciplinario con la gente del INTA, Manfredi, vuelvo a nombrarlos, con Claudia y con Fede, que nos ayuda a entender lo que nos está pasando y de alguna manera estar vinculados, recurrir al IPAVE, poder hacer las muestras, verificar realmente que lo que estamos determinando, lo que estamos observando es esto, ¿no? Está presente en los patógenos y el trabajo y la discusión interna con semilleros para mí también es fundamental y con los grupos, los miembros CREA. Los miembros CREA ponen su campo y dejan un día entero de sembrar sus lotes de producción para sembrar 37 híbridos con testigos apareados, con sensores ambientales para ver la calidad del dato. La verdad que esta generosidad, ¿no?, de los miembros CREA, y es uno de los valores del movimiento, poder generar este movimiento y estas experiencias compartidas. Y también yo hace poco que estoy en CREA, hace 6 meses, y la verdad que siempre estuve desde afuera, muy interesada por la información que generaban para nuestra zona, y veo cómo hoy esa información sigue desbordando el movimiento, y de hecho a través de las páginas y de las redes sociales pueden ver toda la información que va a estar. Vamos a estar cargando los informes que se estén generando ahora en breve en relación a todo esto, y los invito a que ingresen ahí o que nos pidan los informes, o aquel que esté interesado en conocer más del movimiento, de los resultados que obtuvimos este año, se contacten con nosotros a través de las redes porque bueno, es un poco la filosofía, ¿no? Generar información, generar conocimiento y también volcarlo a la zona, que para nosotros el maíz es fundamental. Estamos todos hoy tratando de ver qué va a hacer el productor, qué decisión va a tomar. Es una discusión que está instalada en todas las mesas de asesores y de miembros CREA desde marzo. ¿Qué hacemos con el maíz? Es un cultivo necesario para nuestra zona, así que estamos pensando y viendo y generando la información y repasando con semilleros y productores y asesores cómo va a ser el protocolo de este año. Creo que ese es el gran valor. Bien, rapidito porque ya nos apremia el tiempo. Tomo las palabras del panel anterior, que no sé si creo que Nahuel y también Fernando hablaban de la importancia del ambiente. El ambiente te explica 70%, yo me animo a decir, mirando las enfermedades, y en las redes de enfermedades, hasta incluso el 80% las enfermedades, el 5, el 8. La importancia, ¿no?, del enfoque integrado, como decía recién Laura, de mirar de esa forma el cultivo, más allá, obviamente, del achaparramiento que nos tiene acá sentados en líneas generales, pero la importancia, ¿no?, de ese enfoque integrado, de esa interdisciplinariedad, ¿no?, que es tan importante y que eficientiza muchísimo todo, ¿no? Así que, bueno, un poco lo dejaron claro, y para irnos despidiendo, en Tucumán claramente vos mostraste cómo fue ese ambiente y que, bueno, el achaparramiento se dio en todo su esplendor. En Córdoba fue un poco más variado, también he discutido también con Claudia y con Fede en ese sentido, la calidad ambiental, ¿no?, que transcurrió el cultivo de maíz. No todo fue achaparramiento también. Entonces, básicamente es en preguntarles a ustedes cuánto de ambiente, cuánto de achaparramiento en cada zona ustedes creen. Laura me mira, me quiere matar. Se nos acabó el tiempo. Imposible. ¿Cuánto le atribuyen ustedes a ambiente, achaparramiento en cada una de las zonas? Sí, yo no me atrevo a responder esa pregunta. Me parece que no. Está muy bien. Y te digo más. Creo que la campaña anterior a esta, que fue seca, atribuimos mucho de achaparramiento a seca. O sea que esta es la venganza.
ahora es todo achaparramiento. Pero es muy difícil separar las dos cosas, sobre todo porque cuando evaluamos espigas, por ejemplo, evaluar la que está revenida, esos mismos síntomas que si hubiera. Lo que sí teníamos chicharrita en cantidad y teníamos sintomatología en cantidad, pero no, yo no me atrevo a decir cuánto fue y menos en porcentaje. Seguramente hubo un impacto de temperatura, pero yo te diría, no te quiero tirar un número, pero estoy muy seguro que fue mucho más enfermedad que clima, en el caso nuestro. Es importante ese mensaje, ¿no? Es importante el mensaje. No, por supuesto que yo tampoco puedo responder esa pregunta. No lo hemos podido responder con los especialistas. No es que yo no lo pueda responder, sino que no lo hemos podido responder con ellos. Sí, lo que podemos decir es que seguimos trabajando en diseñar un protocolo que nos permita entender el sistema, qué es lo que estamos observando. Estamos justo en revisión, qué hacemos, estamos discutiéndolo con los semilleros también, para tratar de mejorar las observaciones, las variables que estemos evaluando y entender el sistema. No lo entendían, o sea, ellos que lo conocían, nosotros que lo desconocíamos o que lo conocíamos de libro nada más, menos que menos. Así que bueno. Excelente, ese es el mensaje que apuntaba un poco la pregunta. Agradecerles a todos por estar acá, por compartir, a ustedes, por supuesto, a la organización del Congreso y bueno, por este lado no mucho más. Muchas gracias. Yo solamente quiero decir que Nacho quería una selfie, ¿no? Muchas gracias.